duda. Toda mi pantalla. Y está. Sale. Conectores estándares. Eso sí los expliqué. ¿Es correcto? Esto sí lo vimos sin problema. Sí. Sí, ese ya. Entonces, propiedades del cable UTP. Esto no lo vimos, sí lo vimos, ¿no, verdad? Sí, sí lo vimos. Número de vueltas por hilo. Bueno, comienzo a partir de aquí para confirmarlo. Bueno, en el cable, hablando de cable UTP, de cable STP y de cable coaxial, están de acuerdo que es cobre. Entonces, acuérdense que el cobre, aparte de conducir energía eléctrica, pues también puede servir de antena. Es decir, todas las frecuencias que hay en el aire, cualquier metal las puede captar, puedes hacer función de receptor y finalmente, pues eso sería ruido. ¿De acuerdo? Les mencionaba los efectos de EMI, que es los motores, todas las ondas electromagnéticas, y RFI, que son las radiofrecuencias que hay en el aire. Y también les mencionaba yo unos ejemplos que cuando estamos tal vez escuchando alguna estación de radio y nos alejamos, eso se da mucho en carretera, que tenemos una estación de radio y conforme nos vamos alejando de donde está la repetidora, nos podemos estar acercando a otra y hay veces que se cruzan dos radiodifusoras diferentes, no sé si alguna vez les ha pasado, o simplemente deja de escucharse y ya nada más escucha puro zumbido de repente. Bueno, ahí son frecuencias similares, está captando el radio. Y lo que nosotros, la perita o lo que son los botones que utilizamos para sintonizar, que así le decimos, es para que se quede en algún tipo de frecuencia y es la que va a estar traduciendo. ¿Sale? Todo ese ruido, pues son un problema que se tuvo que resolver en lo que son los medios que se utilizan para enviar información. Bueno, hay un término que es emulación. Y aquí lo que se hace es de que se tiene que eliminar o buscar la forma de que se eliminen o bien que no afecte. Primeramente, recomendaciones que no pasemos un cable de datos que sea metálico cerca de cables de alta tensión, cerca de motores, cerca de dispositivos que emiten frecuencias muy altas. Pero pues eso no se puede evitar al 100%. Entonces, hay otros mecanismos que lo que hacen es tener, por ejemplo, el cable coaxial. Déjame regresar al cable coaxial. ¿Dónde está el cable coaxial? Cable coaxial. Yo ya me fui del cable coaxial. Aquí está. El cable coaxial, yo les mencionaba que este hilo del centro es el que manda los pulsos eléctricos y esta malla hace función de que todo capte de fuera lo va a mandar a tierra física. Tierra física significa que todo lo que pueda haber de fuera, incluso voltajes, los va a llevar, acuérdense que mediante de las leyes de física, de hecho como son los rayos que buscan tierra, o es una conexión con tierra para que se cierre el circuito. Entonces, lo que van a hacer es estos cables, estos hilos, es una salida a tierra para que no afecte al hilo central. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de lo que es anulación, pues es principalmente buscar esa situación. Los cables de par trenzado también tienen unos cables que son a tierra
y esa tierra es principalmente precisamente para protegerlo, para que vayan hacia donde no van a afectar, que serían los hilos que están transmitiendo los cables. Ahora, ¿se acuerdan que cuando nos explicaban en la primaria los imanes que tienen un sentido, el campo magnético? ¿Sí se acuerdan de eso que tiene un sentido? Si Sí, no se profe. acuerdan, si no se acuerdan, les digo en qué grado para que lo repitan, ¿eh? A ver si se acuerdan todos y todas. Sí. Ok. Sí. Ese sentido, los cables, como está viajando el voltaje en diferentes sentidos, bueno, en dos sentidos, ese campo magnético también tiene un sentido que es como si estuviera haciendo una espiral sobre el cable. Entonces, al momento de trenzarlos, es buscar que ese sentido espiral se estén en contra y de esa manera se anulan. Por eso es que están trenzados y por eso es que cada par está trenzado. Para ese ruido que ellos mismos generan, porque también es cobre y es un conductor de electricidad, también generan. Entonces, de esa manera se contrarrestan. Por eso el cable de par trenzado. Primeramente son por cables, uno es voltaje positivo, otro negativo, pero a la vez por par también pueden generar. Entonces, lo que hace, por eso se trenzan entre los cuatro pares. ¿Sale? Tiene mucho que ver, de hecho, los estándares dictan cuánto tiene que ver este número de vueltas, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice, deben seguir especificaciones precisas que rigen cuántas vueltas o trenzas permiten por cada metro. Entonces, esas trenzas, esos pares que están así, tienen un porqué y es esto, es para anular lo que es el ruido. Y en caso de lo que son de conectores, pues también hay diferentes categorías y cables también diferentes categorías. Aquí hay algo de historia. El cable UTP que utilizamos ahorita es 5 o 6, pero también hubo una categoría 3 y aquí se menciona que fue para líneas de voz, ¿sale? Y después se utilizó para transmisión de datos. Luego también hubo lo que son las categorías 5 y 5E. 5E de hecho todavía se utiliza. Es para transmisión de datos y soportan 100 megabits por segundo. Ojo con esto, es la velocidad. ¿Se acuerdan que les dije Ethernet son 10 megabits por segundo? Fast Ethernet son 100 megabits por segundo. Y Gigabit Ethernet pues son 1000 megabits por segundo. ¿Sale? Y también hay de 10 gigabits y también hay ¿cómo se llama? De categoría 8 hasta 40 gigabits, que es ahorita lo actual. Entonces, ¿por qué esas velocidades? Bueno, tiene mucho que ver con lo que son las especificaciones del cobre, porque en primaria, en secundaria, siempre nos explicaron, incluso en prepa, de que el cobre es uno de los mejores conductores de electricidad, ¿sale? Pero también hay aleaciones en los cuales pueden hacer la forma de que hay mejores conductores de electricidad del cobre, están de acuerdo que sí lo hay. Entonces hay a veces aleaciones que lo que hacen es para brindar una mejor conductividad y pues eso afecta a lo que es a la velocidad. Y aquí están lo que son los ejemplos de las categorías: cable UTP categoría 3, cable de categoría 5 o 5E y cable lo que es el STP categoría 6, que trae también recubrimientos. Y hay conectores, esos conectores donde van a ir estas puntas de cables en cada extremo, son estos conectores, son conectores RJ45 para UTP. Tienen varias características que también tenemos que tomar en cuenta. Si se fijan aquí en esta parte, donde estoy, sí ven donde tengo el mouse, ¿verdad? El conector. Sí. Sí, sí se ve. Son unas laminitas que por dentro tienen dos piquitos que van a perforar el forro del cable y hacer contacto con el metal. Los pines los enumeramos del 1 al 8 y así como lo vemos aquí con estas puntitas hacia nosotros, es de izquierda a derecha: pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 6, pin 7 y pin 8, ¿sale? Lo mismo este conector sería aquí de izquierda a derecha: pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro lado pueden ver este lomito levantado. Bueno, no sé cómo se llama, no sé cómo decirle ahí. Es una muesca. Esto es lo que es un seguro.
un segurito que tienen los conectores para donde se conectan en el puerto, eh, lo mantenga fijo. Por favor, les voy a rogar que los conectores que encuentren en RJ45 no les arranquen esa pestañita que tienen, porque es el segurito. Tengo una mala experiencia que hay veces que incluso ingenieros en sistemas le arrancan esa pestañita, pero ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? ¿Me lo prometen? No Sí, escucho a profe, nadie. lo prometemos. Eso es todo. Yo sabía que voy a Sí, confiar en profe. ustedes. Muy bien. Esta pestañita, bueno, aquí se ve, y aquí se ve el final. Va de este lado, y con esta parte del jack, que es a donde se conectan, hace un clic y ya queda fijo. Cuando lo queremos desconectar, es esta pestañita la que oprimimos hacia abajo, hacia lo que es el mismo conector, y se zafa, ya hace que se puedan desconectar. Porque si no tiene esa pestañita, el cable pues va a quedar semifijo, y cualquier jalón o cualquier tensión hacia un lado, va a haber una mala conexión, ¿sale? Este cable está mal terminado, este está feo, ¿sale? Esto que estén aquí, que lo estoy mostrando. Del otro lado, esta parte que ven aquí, abajo de las laminitas de metal de los pines que hacen contacto, tienen aquí una muesca que las pinzas para punchar lo que hacen es presionarlo hacia adentro, y hacia adentro lo que tienen que presionar es este forro. Es decir, este forro tiene que quedar a esta altura, porque aquí es donde va a ser la presión esa pestañita, ¿de acuerdo? Y los pines de este extremo del lado derecho se tienen que ver las puntitas de cobre. Esto es un cable bien terminado. Si se fijan, esto es la muesca que les comento, que hace presión y va a detener el cable del forro. Es decir, toda la tensión que reciba ese cable va a ser sobre este forro. Incluso en las segundas categorías hay unos que traen un hilo, un alma de seda, que es un hilo, que le da más resistencia, y que toda la tensión que haya, pues va a ser sobre esto. Porque si no, si aquí hay tensión, se pueden zafar cualquiera de los pines, porque esto no está diseñado para que soporten peso, está diseñado para que establezcan conexión. Y lo que va a soportar el peso, pues tiene que ser el forro y esta presión que tienen aquí. ¿De acuerdo? Yo espero y confío en Dios que pronto tengamos prácticas y les enseñe a hacer los cables UTP. ¿Sale? De los cables UTP hay directos, cruzados e invertidos. ¿Sale? El cable directo es el más común, porque normalmente es el que utilizamos. De hecho, con su módem, si alguien compró alguna vez un módem o les llevaron el módem de Telmex, hay veces que les dan un cable. Normalmente ese cable es directo porque es el que más se utiliza. Lo utilizamos para conectar switches a computadora, hubs a computadora, y hay otro cable que es el cable cruzado. Cuando queremos conectar dos computadoras, por ejemplo, utilizamos un cable cruzado. Cuando queremos conectar un hub a un switch, es un cable cruzado. A una computadora es un cable cruzado. Pero los dispositivos de ahora traen una función que se llama MDIX, Auto MDIX, que también se configura. Esto nos evita el que tengamos que elegir entre un cable cruzado o un cable directo, porque hace la inversión de pines. Ya una vez les expliqué los pines, ¿verdad? Sobre los pines, por qué cruzado y por qué directo. Y los dos estándares que existen es el T568A y T568B. Muchas veces decimos, ¿es estándar A o estándar B? Y tienen un orden. Les mencionaba y pudieron ver que los cables tienen colores. Entonces, en el estándar T568A comienza a trabajar con los pares verdes. Primeramente es el hilo que tiene verde y blanco, y luego el verde. Luego sigue lo que es el hilo blanco-naranja, luego el azul, luego blanco-azul, luego el naranja, luego blanco-café, perdón, y el café. Es en ese orden. Y si se pueden fijar que cada par, pues, es un circuito eléctrico, es un positivo y un negativo. Es decir, por este par de verdes circula un voltaje, por el naranja también circula un voltaje, ¿sale? Y aquí está algunos ejemplos. Cuando
¿Cómo sabemos que es un cable directo o un cable cruzado? Pueden ver que en el estándar B, T568B, comienza con los naranjas y no con los verdes, como es el anterior. Pero ahora los verdes los pone en el pin 3 y en el 6, que en el otro van en el naranja. Pueden observar aquí más que nada que los que cambian son los pines 1, 2, 4 y 6, ¿sale? Que son los verdes y los naranjas. Porque los azules siguen quedando igual, 4 y 5, en ambos casos, y los cafés también son que siguen quedando al final. Entonces, ese es el estándar. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un cable directo y un cable cruzado? Cuando es un cable directo, es cuando tenemos en un extremo el T568A y del otro extremo tenemos el T568A. O también es cuando tenemos en un extremo T568B y en el otro extremo T568B. ¿Sale? Entonces, ese es un cable directo, que en ambos extremos es el mismo estándar. Y un cable cruzado va a tener en cada extremo un estándar diferente. Por un lado el A y el otro el B. O por un lado el B y por el otro el A. ¿De acuerdo? Eso es lo que lo hace cruzado. Entonces aquí está, cable directo, ambos extremos son o estándar T568A o T568B. ¿Vale? Y se conecta un host de red a un dispositivo de red con un switch o un concentrador. Yo lo que les contaba, normalmente el que nos dan los de Telmex o cuando compramos un access point o algún dispositivo traen un cable directo. ¿Esto qué? Qué chafa. Perdón. Y un cable cruzado, nos dan un cable directo. Y un cable cruzado es cuando tenemos los dos extremos, pero lo utilizamos para casos muy específicos, ¿sale? Switch a switch, router a router, router a computadora, hub a switch, también es donde se utilizan. Y el otro que les mencionaba es el cable invertido, un rollover. Y este es el que utilizamos para configurar los dispositivos, el famoso cable de consola. ¿Se acuerdan que hay un cable de consola? Bien, ese cable de consola en un extremo va a un conector de B9 que va a los COM de las computadoras, ¿sale? Y en otro extremo va un cable RJ45 que va a lo que sería al puerto de consola del switch o del router. Y esto es muy fácil. Como es invertido, de hecho es rollover o transpuesto o invertido, significa que de un lado el conector va a comenzar así, verde, blanco, verde, y del otro lado va a empezar al revés. El 1 va a ser el café, el 2 va a ser blanco café, el 3 naranja, 4 blanco azul, 5 azul, 6 blanco naranja, 7 verde y 8 blanco verde. Con cualquiera de los dos que utilicemos, del otro lado lo único que hace es invertirse, se invierte. ¿Sale? Esos son los 3 tipos de cable. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Y aquí está para que practiquen y para yo poderles preguntar con confianza, porque estas combinaciones sí se las deben saber de memoria. Así como su nombre y apellido, también las conexiones se los tienen que saber también, sin olvidárseles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí una prueba. Dice que vamos al T568A. Aquí está para que vean. ¿Sale? Así de fácil. Vamos a verificar. Pues efectivamente le atiné a todos. Pero esto no le van a atinar, ustedes van a estar seguros de que son esos. ¿De acuerdo? Ahí tienen para practicar estándares. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, Todo bien. profe. Muy bien. Entonces me voy al siguiente punto. Y esto es fibra óptica. ¿Sale? A diferencia del cobre, fibra óptica envía
pulsos de luz, haces de luz, ¿sale? Una característica que tiene la fibra es de que no le afecta el ruido que es EMI y RFI, el electromagnetismo y las radiofrecuencias. Eso es lo que tiene de positivo la fibra óptica, entre otras cosas. Otra de las situaciones con la fibra óptica es de que solamente se ocupan 2 hilos, ¿vale? Estos 2 hilos lo que hacen es de que uno viajan los pulsos de luz eléctrico, no pulsos de luz, en un sentido y el otro desde el otro sentido. Es decir, uno envía, que es TX, transfer, y otro recibe, SRX, receive. Y son haces de luz lo que es lo que mandan. Hay 2 tipos de fibra, hay monomodo y hay multimodo. Cada una tiene sus características. La fibra monomodo tiene una característica de que el núcleo donde viajan los haces de luz, pues es más delgado. ¿Sabe? Núcleo de vidrio son 9 micrones, el revestimiento de vidrio es de 125 micrones de diámetro y el revestimiento es polimérico. En el caso de la fibra, perdón, aquí antes. Esto amarillo que ven aquí es un haz de luz. Si se fijan, este haz de luz está viajando de una manera recta o lo más cercano a una línea recta. ¿Sale? Pero en el caso de la fibra multimodo, tiene la característica de que el núcleo es más grande, es decir, pueden viajar más haces de luz. El revestimiento es igual, de 125 micrones de diámetro, y luego tienen también lo que es lo que lo cubre, que es el revestimiento. Esto es para un cable de fibra de interior, ¿sale? Hay unos cables de fibra que tienen muchos hilos, tienen incluso en medio un cable de acero, un alma de acero, que es lo que le da resistencia y los mantiene rígidos. Bueno, en el caso de la fibra multimodo pueden ver que hay más haces de luz que están viajando. Nada más que no son, pues son más lejanos a lo que es una línea recta, a diferencia de la fibra monomodo, ¿están de acuerdo? Pero a diferencia de la monomodo, pueden mandar más haces de luz, aunque internamente están rebotando, ¿sale? ¿Por qué están rebotando? De hecho, interiormente los haces de luz rebota. Y eso es lo que hace que el haz de luz llegue a su destino. También recordando de física en secundaria, los experimentos que hacían, ¿no se acuerdan alguna vez el experimento de proyectar una lámpara sobre un balde de agua, pero donde llega a la superficie del agua ya forma un ángulo? ¿Nunca, o no se acuerdan de eso? Eso fue en secundaria, si lo regreso sería secundaria aquí. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿O sí lo hicieron o no lo hicieron? No, no lo Hacíamos, hice. pero con tubos de PVC, creo, y que le ponemos espejos para que rebotara. Ándale. ¿Y te acuerdas qué efecto tenía? Uy, no. ¿No te acuerdas? Pero ahí tengo una duda. Ahí no hay forma de que como que dos rayos de luz choquen o algo así. No. Por eso hay uno TX y otro RX. Uno los manda en un sentido nada más. Y Ok, eso gracias. se elimina. ¿Sale? Ok. Eso de que dices de la luz que rebotaban es que hay un ángulo de incidencia. Es decir, el efecto físico sobre los materiales, incluso el agua que ofrecería menos resistencia, ofrece un ángulo, que es el ángulo de incidencia. Es decir, el haz de luz ya no va a ir completamente recto, se va a inclinar. Entonces, esa inclinación va a hacer que se vaya hacia las paredes. Los espejos que mencionabas es precisamente para que rebote, ¿sale? Entonces, la característica que tienen en la multimodo es de que internamente están de acuerdo que viaja a distancias más largas para llegar al extremo. Este efecto tiene de que soportan mayores anchos de banda, pero son distancias más cortas en el caso de la multimodo. Y en el monomodo, que las distancias, aquí está completamente recto, pero sí se tiene también inclinación, pero el ángulo es más cerrado, ¿sale? Más bien más abierto. Y la distancia, pues realmente interna no es tanta la diferencia con respecto a la longitud.
En el caso contrario, que aquí está zigzagueando, se fijan, aquí se ve muy claro. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Normalmente lo que es la fibra multimodo, esta, se utiliza para conectar edificios o distancias cortas, pero con mayores anchos de banda. Y la monomodo, perdón, se utiliza mucho para lo que son distancias largas, ¿sale? Que tienen esa ventaja. Y luego aquí están unas notas también que son importantes. Dice, en la actualidad el cableado de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industrias. Redes empresariales, ¿sale? Lo que son interconexiones entre ¿cómo se llama? Entre empresas. Hay otra que es fibra hasta el hogar, se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha, siempre activos a hogares y pequeñas empresas. Este es el que reciben ustedes en casa quienes tienen fibra óptica. Muchos en Telmex no tienen fibra óptica. De Telmex. Y luego está también lo que son redes de larga distancia, utilizadas por proveedores de servicios para conectar países y ciudades, por ejemplo, Telmex. Y luego están redes de cables submarinos. De hecho, para conectar continentes hay cables submarinos, hay cables en el fondo del mar de fibra óptica. O sea, y estos son los 4 tipos. Este que les menciono en la segunda es el que tenemos en casa y es el que les mostró aquí con conectores simples. Esto, ¿sale? Ya hablamos un cable de fibra óptica submarino. Pueden ver que incluso son barcos, son cables muy, muy grandísimos que están y aparte están demasiado protegidos. Otra característica que tiene la fibra óptica es de que el interno es vidrio. Se quebra, es quebradizo. Si se dobla mucho se puede quebrar, se daña la fibra. Y todavía en casas yo he visto que todavía no, ni más a veces creo que ni los que los conectan les explican esta parte, de que no lo deben doblarlo, o sea, no hay un doblez de 90 grados, sino que son como círculos, semicírculos u ochos, pero es para evitar que se doble y se quebre. ¿Sale? Y hay conectores de fibra óptica, este conector es el ST. Y pueden observar que, bueno, aquí no se ve la fibra, de hecho, solamente es el recubrimiento, las capuchas, el conector, y aquí en la puntita de esta parte blanca es donde llegaría el cable de fibra. Hay diferentes conectores. Este es otro. Y también aquí al centro está el conector de la fibra óptica. Así ahorita en la imagen no es visible. Todo esto es conector, es parte del conector. Y el cable. Y aquí a la punta de esta parte está lo que es el hilo de fibra. También lo mismo, este es otro tipo de conector. Están ST, SC, Simplex, LC y Duplex LC, que son estos. Y aquí en la puntita está lo que es el hilo de fibra. Ese hilo de fibra, al momento de conectarse, pega con el conector a donde se conecta, completamente paralelos, las dos partes superiores. Y deben de coincidir las dos fibras exactamente en la misma distancia. Para eso están diseñados los conectores. ¿Sale? Y esto lo podemos encontrar en la misma tienda, los conectores así ya hechos. ¿Sale? Y ya si tenemos suerte, les voy a enseñar yo a hacer conectores de fibra óptica, como este. Ya hay que cuidarnos mucho y hay que enseñarnos a cuidarnos para ver si ya se hacen prácticas pronto. Bueno, y aquí hay una comparación entre fibra de vidrio y cobre. Ancho de banda soportado. Van a ver que hay una diferencia enorme. Fibra óptica hasta 100 gigabits por segundo. ¿Sale? Distancia. También van a ver que es una diferencia enorme. En el cobre son de 1 a 100 metros. Y en el coaxial son de 185 metros o 500 metros. Y de hecho, el STP es más corto, 5 metros. En el caso de fibra óptica pueden llega hasta los 100,000 metros, ¿sale? 100 kilómetros. En el caso de lo que es el ruido, las frecuencias, el UTP, pues se considera que es bajo por todo el diseño que tiene. Y en el caso de fibra óptica, pues es inmune. Estamos hablando que es vidrio y metal. No le afecta en lo absoluto.
Inmunidad a peligros eléctricos, en el caso del cableado UTP, pues también es baja. De hecho, maneja voltajes muy pequeños de 0,5 volts. Y inmunidad también en lo que es la fibra, pues es alta inmunidad, es decir, no le afecta. Costos de medios y conectores, el cobre es más barato, la fibra óptica es más cara. Es una de las principales diferencias, aparte de las velocidades. Se necesitan habilidades de instalación. Bueno, como yo les voy a dar redes y les voy a enseñar a hacer conectores, esto para usted no va a ser significativo. Cualquiera de los dos los van a hacer fácil, ¿de acuerdo? Y en el caso de precauciones de seguridad, en cable UTP no es tanto, porque son cablecitos. Y en caso de, bueno, más que nada aquí es en riesgo, pero de cuidados yo creo que en todos hay que tener cuidado. Y en cableado de fibra óptica sí es más alto, porque los pedacitos de fibra que incluso tenemos que cortar pueden caer a un ojo y es muy, muy peligroso, demasiado problema. También si se encajan en la piel, también es muy molesto y muy difícil que se puedan extraer. Entonces, ahora que en ambos casos, por ejemplo, si me preguntan en cuál de los dos utilizamos gafas, yo les podría decir que en ambos, ya por la experiencia y los malas experiencias que he tenido con manejar materiales y herramientas, pues sí, es preferible que siempre utilicen gafas, ¿de acuerdo? Y pues a la diferencia y comparación entre cable UTP y fibra óptica, díganme si tienen alguna duda. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Todo claro, profe. Sí. Muy bien. Entonces, les alcanzo a explicar lo de inalámbrico también de una vez. Sale el otro de los medios. En los medios inalámbricos, pues ahorita pueden darse cuenta que ya es muy común, principalmente por la movilidad. De hecho, ahí en los exámenes de diagnóstico, ahí llegaron a comentar precisamente eso, de que, bueno, es que fibra óptica, digo, inalámbrico se me hace más cómodo. También acertadamente mencionaron que es más riesgo. ¿Sale? Las redes inalámbricas no podemos hablar de que sean, o de los tres medios es la más insegura, porque pues finalmente la señal está viajando libre, aunque vaya encriptada, aunque vaya, utilicemos ¿cómo se llama? VPNs, que todos implican riesgos. Pero finalmente para lo que es la movilidad, para lugares que no es tan fácil cablear, lo inalámbrico es una solución. Bien, en algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica principalmente es la cobertura. Hace rato les mencionaba que cuando vamos, a alguien se le ha tocado, pues, yo creo que a todos, viajar en carretera y van escuchando una estación de radio, llega un momento y que pierden la señal. Pero es precisamente por la distancia, llega un momento que ya no va a alcanzar la señal. ¿Sale? En casa, a lo mejor hasta en una casa se han dado cuenta que hay lugares que su celular no tiene tan buena señal como estando junto del módem. ¿Es correcto? Y también tal vez han encontrado que hay ciertos lugares que incluso la señal se pierde. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando tienen el módem en la planta, cuando son más de una planta, en la planta alta. A veces, por ejemplo, cuando hay áreas, y más abajo de las escaleras, hay veces que tenemos ahí un baño o áreas de X áreas. Y hay veces que en esos lugares donde menos la señal donde la señal se pierde, menos la captan. No sé si se han dado cuenta de eso. El punto es de que hay muchas barreras que pueden, o muchos objetos, o que pueden ser barreras, o la misma construcción, que pueden ser barreras a lo inalámbrico, ¿sale? Y pues también más que nada lo que es la interferencia. Y hay dispositivos que emiten frecuencias parecidas a lo que utilizan las redes inalámbricas. Hay hornos de microondas, otras frecuencias parecidas. Los teléfonos de casa, los normales de casa que son inalámbricos, también son fuente de ruido. Entonces también son susceptibles a este tipo de ruidos. Y la señal pues se corta o se hace lenta. Otra, la seguridad, lo que les comentaba. De hecho, al momento no hay todavía
De los tres, si comparan y preguntan cuál es el más inseguro, es inalámbrica, es la que va a quedar en primer lugar. Y otra también medio compartido, ¿sale? Estos operan en medios dúplex, es decir, envían y reciben, lo que significa que solamente va a estar recibiendo uno y los demás van a entrar en espera, ¿sale? También es otra característica de los medios inalámbricos. Y son radiofrecuencias, requieren antenas, la frecuencia va a variar en base a la intensidad también. Bien saben que hay antenas de diferentes características. Más hay antenas, por ejemplo, que puedo conectar fuera de mi casa y puedo percibir una señal que esté más lejos, ¿sale? Entonces, eso tiene mucho que ver con los dispositivos y los medios que estamos utilizando para hacer el envío de la información. Los estándares que utilizan para redes inalámbricas es Wi-Fi Wireless Fidelity, ¿sale? Es el estándar. Por favor, a partir de hoy, si alguien ve Wi-Fi y dice que porque es internet gratis, no es así. Si alguien ve Wi-Fi y dice, pues es internet, pero no tengo internet, ok, puede ser que no tengan internet. Wireless Fidelity es el estándar que manejan las redes inalámbricas LAN, son las Wireless LAN, ¿de acuerdo? Y es el 802.11. Erróneamente lo asocian de que obligatoriamente es internet, y no es cierto, es una mentira. Es la conexión inalámbrica que puede ser LAN nada más, o puede ser también con una LAN hacia internet, ¿de acuerdo? También me prometen que ya va a quedar claro eso de aquí en adelante. Sí, y profe, ¿cómo sabemos cuando sí incluye internet? Pues muy fácil. Si estás en el teléfono, puedes abrir el navegador, ¿sale? Si estás en la computadora, incluso puedes entrar a la línea de comandos y hacer un ping a Google, por ejemplo. Pero no hay como, no sé, que pongan wifi con internet o no sé, unas palabras que identifiquen que ese wifi tiene internet. No. Lo que pasa, normalmente en los lugares públicos, para indicarnos que tiene internet, ponen eso, wifi. Por eso te digo que bueno, amigo, está mal utilizado. Porque en casa, si yo no contrato internet nunca y compro un access point y conecto mi LAN inalámbrica nada más para jugar, por ejemplo, también está mediante wifi, también es inalámbrica. Entonces, muchas veces, bueno, el común denominador es que en los lugares públicos, cuando ponen wifi, es porque te están ofreciendo una conexión inalámbrica también a internet. Y en los dispositivos ustedes saben que el iconito de la antenita nos muestra cuando hay conexión a internet o no. Por ejemplo, aquí aparece acceso a internet. Y cuando no nos aparece el signo de admiración, que no hay una conexión a internet. ¿Sale? Ese es se puede decir que lo más común y lo que de la manera rápido como podemos identificar. ¿Sí queda claro? Sí. Otro de los estándares es Bluetooth, que utilizamos para las redes personales. Wireless PAN. Otro estándar que se utiliza ya para conectar no LAN, sino por ejemplo una conexión a lo mejor en la misma ciudad hay muchos proveedores también de red inalámbrica, servicios inalámbricos, que llega a una antena y esa antena la distribuye a las antenas que tenemos en casa y luego al módem. Ese es el WiMAX. Es IEEE 802.16, ¿sale? Y esto es para redes WAN. Y está también lo que es Zigbee, que es ¿cómo se llama? Desde baja potencia, también baja batería, y se utiliza mucho para lo que son las conexiones de Internet de las cosas en casa, lo que son los dispositivos que se comunican entre ellos, y es mediante el 802.15.4, ¿sale? Hay una nota, dice, otras tecnologías inalámbricas como las comunicaciones celulares satelitales también pueden proporcionar conectividad de red de datos. Otra opción que tenemos en los teléfonos, están de acuerdo que es mediante 5G ahorita la común, y pues también tenemos conexión de datos, conexión a internet, ¿vale? Y de hecho puedo utilizar mi teléfono como punto de acceso.
Si recibo el servicio de internet en mi teléfono, lo puedo utilizar también como punto de acceso para que otros dispositivos se conecten a mi teléfono. Y eso es, punta de acceso es conexión alámbrica AP. Y las tarjetas que se conectan a esos AP, Access Point o router inalámbrico, son NIC inalámbricas. De hecho, son tarjetas red. Nada más que tienen la diferencia es de que es de inalámbrica. También otros de los casos, hay unos dispositivos que ya no tienen la antena visible, ¿de acuerdo? Un ejemplo claro, sus teléfonos. Hay quienes pueden decir que en su casa también ya tienen módems que no tienen antena. Pero hay otros que tienen su antena, pero precisamente es por el tipo de dispositivos y para proveer un servicio también mucho más amplio de lo que es la medio inalámbrico. ¿De acuerdo? Y entonces no es una regla que tenga que ser la antena visible. Muy bien, pues hasta aquí terminamos lo que son los medios. No sé si tengan alguna duda. Y ya en la siguiente clase terminamos este capítulo para explicar lo que consiste. ¿Dudas? ¿Queda todo claro? Les voy a publicar unas actividades. Entonces, y en cuanto las tenga, les mando Discord el aviso, ¿de acuerdo? Maestro, ¿y el examen ahora sí cuándo va a ser? Quedamos que miércoles y jueves, ¿no? ¿No era hoy? No lo pospusimos para la semana, miércoles y jueves. No, ¿Por qué no me creo que dijeron? pensaste. Es porque no estudió, no, no es cierto. Qué mal se vieron, No, no es cierto. Sale, chava, tú te viste haberme dicho. Yo confiaba en ti, chava. Aurora, tú también debiste haberme dicho. No, la Bueno, verdad no alcancé a todos. estudiar hoy, profe, por eso yo prefería que fuera otro día. O sea que convenientemente se les olvidó. Ándele. Pues díganme si lo quieren. No, mejor el lunes de una vez, ¿no? ¿Les parece bien el lunes? Y el martes terminamos el capítulo y el jueves hacemos el del 4 y el lunes, de este lunes en 8 el práctico. ¿Les parece bien? A lo mejor hasta el práctico se los dejo de tarea para que vean. ¿Sale? Entonces, obviamente hacer tarea nada más les voy a dar 24 horas. ¿Están conscientes de eso? Y están de acuerdo. Entonces, sale. Ahora sí. Es que yo tengo siempre mi libreta de notas, pero no la tengo aquí a la mano. Debo estar con ella a un lado siempre. Entonces, lunes, examen del 3. Jueves, examen del 4. Y les dejo el práctico para que me lo entreguen el viernes a más tardar, a la misma hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces quedamos así. Ahora sí estudien, porque ahora sí no se me va a olvidar a mí. Maestro, en el práctico es de la 3 y 4. Sí, lo más seguro que va a ser así, 3 y 4. Ok, gracias. ¿Sale? Bien, sería Maestro, todo. pero en práctico, estas dos unidades no hemos visto Packet Tracer. ¿De qué sería? Pues, ¿cómo se llama? La siguiente clase lo vamos a ver. Ok. Lo que Sí. es precisamente lo que es la conexión de medios y algunos tipos de conexiones que vamos a estar utilizando. Ok, Y, gracias. y los estándares, eso sí, como les comenté, así como saben su nombre, tienen que saberse los estándares A y B y para qué utilizan cada tipo de cable. ¿Sale? Sí, Julio, lo siento, así va a ser. Bueno, la verdad no lo siento, tiene que ser así. Sale, pues nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos buen fin de semana igual.